quieres escuchar la reflexión del día de ayer, no tuviste la oportunidad de conectarte, bueno, puedes entrar a nuestro canal de YouTube y ahí ya está la reflexión. Así que, bueno, puedes entrar y suscribirte a nuestro canal. Y vamos a darle continuidad porque este es un tema, bueno, muy importante para nuestra vida espiritual. Y por eso dice el apóstol Pablo, despójense, quítate, o sea, quítate esa amargura, quítate ese enojo. Y hoy, bueno, vamos a hablar de lo que es el enojo y yo creo que todos nosotros hemos, bueno, tenido problemas, ¿verdad? En algún momento con esta parte que menciona el apóstol, el apóstol Pablo, que es el enojo. Todos tendemos a enojarnos. Todos tenemos que trabajar en esa parte tan importante, porque el enojo puede hacernos perder las bendiciones espirituales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no solamente perdemos nuestra vida espiritual, sino que también daña relaciones, ¿verdad? Con familiares, matrimonio, amistades, inclusive hasta hermanos en la iglesia. Y Dios desea y Dios anhela que, bueno, seamos personas que tengamos ese dominio propio, que tengamos ese carácter sólido y así como, bueno, tenemos nuestro mejor ejemplo que es nuestro Señor Jesús. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por un enojo y bueno, aquí vemos cómo el apóstol Pablo menciona en una parte enojo y luego menciona la ira. Y son dos cosas muy, muy diferentes, el enojo y la ira. El enojo es más, vamos a utilizar esta palabra, es más medible, se puede controlar, se tiene un poquito de control sobre él, un poco más de control, y en cambio la ira ya es cuando pierdes hasta el sentido y llegas a la agresión y a agreder, a golpear, a herir. Inclusive mucha gente ha llegado hasta dañar físicamente a personas gravemente. Pero él dice aquí, quítate el enojo. Hay un ejemplo muy, muy palpable, lo que es en Jonás. Jonás capítulo 4. Dice el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Jonás, un profeta que fue llamado a proclamar el arrepentimiento a Nínive. Pero qué interesante es que vemos que Dios, bueno, en su amor y en su misericordia, quiere perdonar a Nínive, ¿verdad? A través del arrepentimiento y manda a Jonás a predicar. Pero si vemos a Jonás desde un principio huyendo del propósito de Dios, lo vemos huyendo, lo vemos molesto por alguna razón que no menciona, pero algo había en el corazón de Jonás, porque yo creo que lo que uno quiere es que la gente conozca la gracia y el amor de Dios. Y la Biblia sí lo dice, que Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, qué interesante es ver esto, que Jonás se molesta por alguna razón internamente, porque el enojo se produce acá adentro en el corazón, pero también tiene que, o involucra cuestiones externas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos molestado, verdad, por alguna razón? Inclusive a veces hasta por razones que no comprendemos, pero nos sentimos molestos. Viene el enojo a nuestra vida y se tiene que aprender a tener dominio propio, porque ¿cuántos matrimonios no están pues en conflictos, verdad? Por no saber cómo gestionar o lidiar con el enojo. Claro que hablar del matrimonio es un poquito complejo porque es hablar de dos personas diferentes,
Dos personas que, bueno, caminan juntos y tienen un común, ¿verdad? Que es el amor, pero aún así, pues hay pensamientos diferentes y siempre va a haber algo que va a contrapuntear con uno con otro. Pero muchas veces el no saber controlar el enojo, bueno, puede no solamente dañar la vida espiritual, sino que también puede dañar relaciones en el matrimonio, en la familia. ¿Cuántas familias no se han dividido? No se mantienen separadas, distantes a causa de no saber cómo lidiar con un enojo. Por eso es importante que sigamos el consejo del apóstol Pablo. Y él dice, quítate, despójate de todo enojo. ¿Sabes? Eh, el enojo brota del corazón. Eso sin duda es algo que brota del corazón y es por no tener, es por falta de dominio propio. Hay un pasaje donde el apóstol Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, todo hombre sea pronto para oír, tardo para irarse, para enojarse. Muchas veces nos hace falta tener ese dominio que menciona también ahí en la carta de Santiago, tener el dominio propio, y el apóstol Pablo también lo menciona. Y parte del dominio propio, bueno, es producto de la búsqueda de la presencia de Dios. La Biblia dice que está el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, según el libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo dice que es amor, gozo, paz, paciencia, y una vez más, paciencia. Y sí necesitamos el aprender paciencia, porque claro que a veces voy a hablar en primera persona, ¿verdad? A veces desespero, ¿verdad? Y somos un poquito complejos y batallamos, ¿verdad? Con ciertas áreas de nuestra vida y hay que tener paciencia con ese tipo de personas así como yo, ¿verdad? Quiero aplicarlo a mi vida esta mañana, ¿verdad? Ser pacientes, porque es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mira los dos últimos, mansedumbre y templanza. Vemos cómo Moisés, antes de su llamamiento, vemos cómo Moisés, en un arranque, ¿verdad?, de enojo, quiso él actuar de acuerdo a sus propias fuerzas y cometió un grave error. Le faltaba mansedumbre, le faltaba templanza. Pero si tú miras también, después de ese procesamiento que Dios tiene con Moisés, porque lo procesó su corazón en el desierto. La Biblia al final lo describe como el hombre más manso sobre la tierra. Él trabajó en esa parte, a través del Espíritu Santo obró en él y se convirtió en el hombre más manso. Y aquí es importante que nosotros trabajemos en esa área de nuestra vida para así poder, bueno, ser de bendición a más personas. Así que comparte este devocional, compártelo y cuéntame, ¿verdad? Si hay algún versículo, déjalo en la barra de comentarios, un versículo que te haya a ti bendecido. En cuanto a este tema del enojo, yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Claro es que hay unos que explotan inmediatamente, ¿verdad? Son unos cerillitos que rápido se prenden y hay otros que tienen un poquito más de paciencia porque ahí tiene que ver mucho también el temperamento. Pero vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue empujado por fariseos y por la gente que estaba a su alrededor, lo criticaban, le decían un sinfín de cosas muy, muy delicadas y él siempre se mantuvo con esa mansedumbre. Yo creo que ese es el mejor ejemplo para cada uno de nosotros, y mantener
relaciones correctas, relaciones sanas, en los ámbitos, en la familia, matrimonio, con amigos, amistades, etcétera, etcétera. Pero sí es importante, amada iglesia, el remarcar que, bueno, el aprender a tener ese dominio propio. Porque aún, ¿sabes? Vemos a Jonás molesto aquí, donde dice que se enojó, cuando la Biblia dice. Fíjate, el siguiente versículo de Jonás capítulo 4 es muy interesante. Jonás se molesta, no menciona el por qué, pero hay algo que le estaba molestando. Y dice aquí, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Y mira lo que dice, tardo en enojarte y de grande misericordia. Mira cómo expresa parte del carácter de nuestro Dios. Dice, tú eres tardo. En otros pasajes dice, lento para la ira y grande en misericordia. Él dice aquí, tú eres tardo en enojarte. Pero vemos aquí a este hombre enojado. Entonces Dios ha sido paciente con cada uno de nosotros. Dios ha sido paciente. Él sigue obrando porque estamos en las manos del alfarero. Pero aún así, hay a muchos que les cuesta trabajo. Inclusive hay gente que en ese momento de enojo llega a hacer rabietas, ¿verdad? A golpear objetos, a aventar objetos, inclusive hasta a golpearse a sí mismos del enojo, porque no saben cómo gestionarlo, ¿verdad? Porque yo creo que esto es algo que desde, si tú ves a un niño, un bebé cuando nace, o sea, empieza a hacer rabietas y nadie le enseña cómo hacerlas. Porque es parte de la naturaleza caída del hombre. Ahí viene en ese paquete de la naturaleza caída. Pero ahora estamos en Cristo, dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Entonces necesitamos trabajar en esa parte. Quítate todo enojo. Pedirle a Dios que nos ayude a ser pacientes, que nos ayude a ser benignos y a ser comprensivos también. Muchas veces el enojo viene porque pues a veces no sabemos cómo comunicar las cosas o de la otra parte no saben comunicar y no hay un buen entendimiento y uno, bueno, ¿qué está pasando? Y uno empieza a molestarse. Y luego si le agregas los problemas del día, la crisis que vivimos, en esos tiempos mucha gente vive así molesta. Vive molesta, todo le molesta. No sé si tú has visto eso en estos últimos meses. Mucha gente se molesta por todo, camina hasta inclusive, se ve en el rostro que están enojados. Y bueno, pero es también porque pues toda la presión que estamos viviendo, las presiones de casa, las presiones financieras, las presiones en el matrimonio. Pero no hay que olvidar algo. Que los que buscan a Dios se refugian en Él. Ahí en Él es donde encuentran la paz, encuentran esa tranquilidad en el corazón. Ahí dejamos las cargas. El problema es cuando vamos tan cargados, el problema es cuando caminamos tan cargados por tanto problema. Entonces es cuando nada más estamos esperando, como dicen, la gota que derramó el vaso. Y ahí es cuando, como un cerillo se prende, ¡pum! Y estoy seguro que de los que están escuchando podrán decir, ay, a mí me ha pasado eso. Venías tan cargado, y llegas a casa y el niño empieza a gritar. Llegas a casa y quizá la esposa no tuvo lista la cena, o los hijos están todavía sin limpiar su cuarto. No sé, tantas cosas que puedan suceder. Y solamente bastó algo tan pequeño para que explote. Y es ahí donde después uno dice, porque en el enojo podemos decir cosas que
pues que en realidad no queríamos decirlas. Por eso el apóstol Pablo dice, quítate todo enojo. De hecho, el Señor Jesús, en Mateo capítulo 5, habla acerca de algunos principios muy importantes. Dice el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. En Éxodo, en el libro de Éxodo dice, no matarás. Y aquel que matare, bueno, será culpable de juicio. Pero Jesús lleva, este principio en el reino y nos confronta y dice, no, pero yo te digo algo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, y ese es uno de los principios, es el primer principio en el reino de Dios. Ahora en el curso de discipulado en línea, que estamos mirando principios del reino, y les he dejado de tarea que lean Mateo 5, 6 y 7, porque ahí vamos a encontrar mucha enseñanza para nuestra vida espiritual y principalmente pues esos principios que rigen el reino. Y aquí vemos el primer principio. No te enojes con tu hermano. No te enojes con tu prójimo. Pero parece ser que hacemos todo lo contrario y nos molestamos con todo el mundo. Y caminamos molestos con todo el mundo. Y luego, bueno, ahí agrégale, comienzas a tener resentimientos, amargura, comienzas a tener otras emociones que no sabes cómo gestionar, cómo lidiar con ellas. Y se dice un dicho por ahí, que yo leí en un libro, que el que tiene guerra interna tendrá guerra con todo mundo. Ese es el problema, la guerra interna que hay en el corazón, no saber cómo lidiar con eso, no saber cómo gestionar bien las emociones, cómo gestionar bien, en este caso, el enojo. Entonces, sin duda vamos a tener guerra con todo el mundo. Cuando la Biblia dice que a paz nos llamó el Señor, seguir la paz con todos, dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y luego ya después de que explotamos en el enojo decimos, ¿qué hice, hombre? ¿Qué dije? Y ahora vamos arrepentidos y tenemos esa vergüenza. Inclusive muchos que prefieren dejar una relación así fragmentada, dañada, dicen, pues ahí pasará. Pero no, porque todo esto se va convirtiendo en una bola de nieve. Poco a poco va haciéndose grande, 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 y ya no sabes cómo controlar eso. Entonces, la persona que no se despoja del enojo, pues tan fácil va a ser, pues últimamente pues me enojo y no le hablo y ya que le haga como él quiera, y así de fácil. Y empezamos a decir dichos como, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pero la Biblia dice que estemos en paz con todos. Claro que no vamos a agradar a todos. Claro que no vamos a compaginar con nuestras opiniones, ¿verdad? Como ahora con esto de las redes sociales. A mí en lo personal, digo, me ha pasado que la gente hoy en día tan fácil critica, tan fácil dice cosas. Basta nada más que digas una cosa de entre muchas buenas, ¿verdad? Porque a veces yo se me pongo a pensar cómo no miran las cosas buenas, las palabras de bendición que uno dice, pero nada más es cuestión de que miren una sola cosa para que te critiquen, y eso ha causado tanto. Pero uno dice, pues últimamente, así que se quede. Y empezamos, ese enojo te lleva a irte separando de personas, te lleva a separarte, no a separarte quizá, pero sí a mantener esas relaciones limitadas. Cuando uno como hijo de Dios tiene que aprender, porque ahí es la entrada que el Señor nos da, el estar en paz con la gente. De hecho, si tú lees la Biblia en el capítulo 5, que te lo recomiendo que estos próximos días puedas leer Mateo 5, 6 y 7, que son fundamentales para comprender el reino de Dios. El Señor Jesús comienza hablando de las bienaventuranzas, y dentro de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque esa es la parte que Dios nos da para que nosotros, podamos predicar la palabra. Entonces, si estamos en conflicto con todos,
Nos enojamos con el vecino porque me echó la basura. Me enojo con el vecino porque me estacionó su carro en mi estacionamiento, y empezamos a hacer corajes y empezamos a hacer enojo y enojo. Ahora, hay diferentes maneras de gestionarlas. Hay unos que sin duda inmediatamente como una válvula la abren y sacan todo lo que traen en el enojo a través de sus palabras. Y yo sé que a muchos les pasa eso, se enojan y sacan de todo lo que sienten y ¡pah! Sueltan toda la bomba y cuidado porque daña. Hay otros que no lo hablan, hay otros que mejor lo callan. Y eso también es peligroso. Hay muchos que se enojan con alguien, se enojan con alguna situación y lo callan. Lo guardan, pero ese enojo, cuando es suprimido en el corazón, cuidado, porque nada más espera el momento donde explote y cuidado. Como dicen, arde Troya. ¿Cuál es la mejor manera de cómo yo gestionar, verdad, toda esta parte que la Biblia a mí me enseña para estar en paz? Hace unos momentos te decía que tiene que ver mucho aquí nuestro temperamento. 4 temperamentos importantes, ¿verdad? De acuerdo a los estudios, que el primero es el colérico. Es el primero que mencionan, el colérico. Y ya imagínate nada más con mencionar, ¿verdad? Esa palabra, colérico, te imaginarás cómo es ese temperamento. Colérico. Y es bueno también identificar qué tipo de temperamento tenemos para, bueno, poder trabajar. Está el sanguíneo. Está el flemático también. Y no recuerdo el cuarto, se me fue ahorita por estar pensando acá. Pero tiene que ver también mucho nuestro temperamento. Pero aquí nuestra ventaja o nuestra bendición es que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. El Espíritu Santo es el que opera en nosotros. ¿Sabes? El enojo entra en las características de las obras de la carne. Tú puedes leer Gálatas, capítulo 5, ahí lo menciona. El enojo entra en el rango de las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol Pablo. Alguien que se enoja y 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 explota y daña y se fracturan relaciones, y es una persona que le está dando más lugar a la carne que darle lugar al Espíritu. Gracias, aquí ya me mencionó, bueno, el nombre está un poquito Jenkins, algo así. Exacto, melancólico. Gracias por estar aquí. También el pastor Iván también ya me respondió el melancólico. Es el colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Y es bueno identificar, de hecho hay libros cristianos que hablan acerca de esto, que son los temperamentos, y así te ayudan a ti a gestionar, ¿verdad?, la manera en que tú eres y saber, y principalmente esas áreas pues débiles, esas áreas que vamos a llamarle áreas de oportunidad, para que Dios pueda trabajar y nosotros también trabajar en ellas. Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos enojado? Hemos dicho cosas que no teníamos que decir. Y tú puedes decir, pero se las merecía, pastor, en el momento. No, yo creo que no es la manera, ¿verdad? Siempre hay una forma, siempre hay una manera. Yo leía un comentario de una persona que escribió que dice, no importa la forma. No, sí importa la forma, claro que sí. Al menos la Biblia lo dice, siempre hay una manera correcta de hacer las cosas. Porque si no vemos, no importa la forma, pues muchas veces por eso se quedan así relaciones pausadas. Simplemente le dejaste de hablar porque te enojaste, no supiste cómo arreglar la situación. Dices, el asunto es que esté en paz. Pero se fracturó una relación buena, y es ahí donde uno empieza a perder.
Por eso debemos de tener cuidado con el enojo cuando lo guardas y, sabes, te habla al oído y te empieza a malaconsejar. La mejor manera de poder lidiar con esta parte que es el enojo es estando en la presencia de Dios y dejar ahí esa carga y hablar con el Señor para que el Espíritu Santo pueda tener dominio sobre nosotros, Él pueda controlar, pueda ayudarnos. Su palabra también, hay muchos versículos. Si tú te vas al libro de Proverbios, ahí podemos encontrar demasiados versículos. Entonces la mayoría de las veces, para ir terminando este devocional, la mayoría de las veces el enojo, ¿sabes?, es producto de pensamientos equivocados también. Pensamientos equivocados. Mateo 26. Mira lo que dice. El versículo 7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, escucha, los discípulos se enojaron, diciendo, pensando, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ellos, cuando viene la mujer y derrama el perfume sobre nuestro Señor Jesucristo, que un alabastro, perdón, un alabastro era un frasco, ¿verdad?, donde depositaban el perfume, pero era de alto precio. Y dice que los discípulos se enojaron porque ellos pensaron, mira, qué desperdicio. Para ellos era un desperdicio, pero para esta mujer era un acto de adoración. Ellos pensaron y se enojaron por eso. Y muchas veces nosotros así actuamos. Pensamos, es que pensé que esto. Yo creo que a todos nos ha pasado. Tomamos una mala actitud por el enojo y decimos ya cuando se arregla o la otra persona se acerca o uno va y busca la reconciliación, pero dice, es que yo pensé, cuando ya se explican bien los por qué, ¿verdad? No sé cuánto les haya pasado, pero a mí me ha pasado. Me ha pasado, no, digo, vamos al punto directo dentro de mi casa. Es que pensé que, pues, no andes pensando de más. Y yo hablo de mí porque, pues, yo sé lo que pasa dentro, tú sabes lo que pasa dentro de ti. Pero ¿cuántas veces nos enojamos por lo que pensamos nada más? Es que pensé que por esto, pensé que esto, que pensé, y es aquí, bueno, es algo que va complicándose dentro del corazón. También el enojo es producto de los celos y la envidia, así lo menciona Lucas capítulo 13, versículo 10. Ahí habla de la historia de Jesús en la sinagoga en un día de reposo. Y dice la Biblia que llega una mujer que tenía 18 años, que tenía un espíritu de enfermedad y vivía encorvada. No podía enderezarse. Y cuando Jesús la mira, dice que la llama. Y Jesús le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y dice, inmediatamente esta mujer se enderezó y glorificó a Dios. Pero mira, el versículo 14 dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día del reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos puedes venir y ser sanados y no en día del reposo. ¡Wow! Enojado porque sanó a una mujer en el día del reposo. También lo podemos ver en Lucas capítulo 15, cómo los celos y la envidia te pueden llevar pueden producir un enojo. Habla acerca del hijo pródigo cuando regresa el padre hace banquete. Y el otro hijo, porque eran dos, dice, el otro hijo se molesta. Versículo 27 dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Le dieron la noticia al hermano mayor y mira lo que dice el versículo 28. Entonces se enojó y no quiso entrar.
¿Por qué? Porque el padre nunca había hecho una fiesta para él, nunca había celebrado algo para él. Se molestó, se enojó y todavía va y le dice al padre, padre, yo he estado siempre contigo y no has hecho nada. Y el padre le dice, pues todo eso está a tu disposición, es tuyo. Pero ahí entró ese celo, esa envidia al ver que cómo recibía, y más cuando el hijo anduvo perdido, y más cuando el hijo malgastó todo y todo, y si todavía le celebra el padre, y a veces así actuamos. Es que el corazón de Dios es diferente. El corazón de Dios es diferente y necesitamos nosotros calibrar nuestro corazón al corazón de Dios. Y no dejar que el enojo, ¿verdad? Por estas razones, bueno, brote. También el enojo es producido por el orgullo. Y bueno, hay varios versículos que por egoísmo, por vanagloria. Y bueno, ¿cómo tratar el enojo dentro del matrimonio? Porque el enojo ya descontrolado, pues es pecado delante de Dios. Airaos, pero no pequéis. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí está hablando de tener ese dominio. Dice, ok, está bien, pues es parte de toda la vida, ¿no? Nos molestamos y hay situaciones así, pero dice, tranquilo, aprende a tener dominio. Entonces, amada iglesia, hermano, amigo que me escuchas, si tú tienes problemas con el enojo y es de esas personas que rápido se prenden, necesitas reforzar esa parte que es dominio propio. Refórzala en comunión con Dios. Refórzala en la palabra de Dios. Refórzala buscando la presencia del Espíritu Santo y que se genere ese fruto, el fruto del Espíritu. Y así, bueno, estar en paz con todos, dice la Biblia. Perdonar. A veces nos enojamos y guardamos ese rencor. Inmediatamente hay que perdonar. No convertirnos en presos. El día de ayer lo hablaba, cómo nos convertimos en presos de la amargura. No te amargues. Pero principalmente el apóstol Pablo dice, no deis lugar al diablo. Que el enojo no le abra la puerta al enemigo de par en par, sino por el contrario, buscar la paz con todos, estar en paz con todos, reconciliarnos, pedir perdón también si hemos nosotros agraviado a alguien, pedir perdón. Recuerda que la Biblia dice que al que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo va a humillar. Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras. Fíjate, el que fácilmente se enoja hará locuras. Debemos de tener cuidado. Eclesiastés 7 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Mejor estar en paz. Mejor reconciliarnos, pedir perdón. Y tú, yo sé que puedes decir, ¿qué pasa con si esa persona ya no quiere reconciliarse? Bueno, al menos tú ten paz en tu corazón y pide perdón. Yo creo que es lo principal, el tener uno la paz interna y decir, amén, yo ya hice mi parte. Si tú eres de esas personas que están batallando en este momento con el enojo, bueno, es el tiempo para que Dios pueda obrar en tu corazón y no permitas que el enojo fracture relaciones familiares, matrimoniales, etcétera. Si nos metemos en la palabra, si nos sumergimos en la palabra, bueno, sin duda, nuestro carácter va a ser moldeado, va a ser transformado de acuerdo al carácter del Señor. Y bien, pues espero y tú puedas trabajar
en esta parte tan importante que es el carácter y permitir que Dios obre en tu vida. Recuerda, estamos en las manos del alfarero. Y pídele a Dios que obre en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener dominio propio. Señor, a no darle lugar al enojo. Señor, es una parte importante en nuestro carácter. Señor, te pedimos que tú, Señor, estés obrando. Estamos en tus manos. No permitas, Señor, que por un enojo nosotros, Señor, dañemos con palabras, con acciones. Dañemos a nuestro prójimo. Ayúdanos, Dios. Y que podamos estar en paz, como dice tu palabra. Estar en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. Señor, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, pues bueno, antes de terminar, quiero decirte esto, porque siento en mi corazón decírtelo. Quizá tú estás enojado con alguien, te molestaste con alguien. Pide perdón, perdona, sé libre, no vivas atado a eso, sé libre. Reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu esposa, tu esposo, reconcíliate con tu hermano en la fe, reconcíliate. Y es ahí donde le vas a cerrar la puerta al enemigo, no vas a dar lugar al diablo, pero vas a permitir que la bendición de Dios venga sobre tu vida. Y también quiero decirte, muchos se enojan con la vida y se enojan también a veces porque no miran la respuesta como querían de parte de Dios y guardan cierto enojo en el corazón. Reconcíliate, acércate a Dios por medio de Jesucristo, acércate a Él. Él puede sanar tu corazón. Reconcíliate con Jesús. Estamos viviendo tiempos donde necesitamos acercarnos, afirmarnos espiritualmente. No dejes pasar este día. Reconcíliate. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Así que este día manda un mensaje. Quizá a veces dices, es que no me atrevo a hablarlo personalmente. Mándale un mensajito. Hazle una llamada. Ora a Dios, pero no deis lugar al diablo. Y bueno, sentía decirte esto y no quería quedarlo en mi corazón. Y bueno, pues damos gracias a Dios, terminamos nuestro devocional después de tener conflictos y problemas aquí con la señal de internet, pero bueno, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se conectaron, gracias a todos los mensajes y todo, gracias por compartir, de verdad. Espero el día de mañana podamos conectarnos si Dios lo permite. Y bueno, también quiero invitarte a que puedas asistir a nuestras reuniones martes y jueves, 7 de la noche, domingos 11 de la mañana. Si tú no tienes dónde congregarte, bueno, las puertas de esta iglesia están abiertas para ti, para tu familia. Estamos ubicados en Zaragoza 2343, esquina con Bustamante, Colonia Topo Chico. Bueno, nos sería un gusto el poderte recibir a ti y a tu familia. Y bueno, también para que tú te conectes, compartas, entra a nuestro canal de YouTube y puedas suscribirte. Ahí hay algunas predicaciones muy interesantes y estos devocionales también, ahí los encontrarás. Muy bien, pues gracias a todos por haberse conectado conmigo e interactuar. Deja tu saludo, quiero saludarte también. Y bueno, espero y el día de mañana podamos conectarnos de nuevo a este devocional. Que tengas un excelente día, un bendecido día y que Dios te guarde en todo momento. Yo soy el pastor Víctor Segura. Nos vemos el día de mañana.
Habrá un gran momento que pronto vendrá. Quizás por la mañana